Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Historias Bíblicas. Si te gusta desentrañar los misterios de la Biblia y maravillarte con los hechos de Dios, ya suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Sabías que 5 eventos extraordinarios y llenos de misterio ocurrieron justo después de la muerte de Moisés, alterando para siempre el curso de la historia de Israel? El primero de ellos fue tan peculiar que hasta hoy intriga y desafía la comprensión de los estudiosos. Algunos lo ven como una intervención divina, otros como un juicio, pero una cosa es segura. Después de que Moisés partió, nada permaneció igual. El cuerpo desaparecido y la batalla celestial. Imagina la escena. Después de 120 años liderando al pueblo de Israel, Moisés sube al monte Nebo, contempla la tierra prometida que nunca pisaría y allí entrega su alma. ¿Pero qué pasó con su cuerpo? La Biblia nos revela un detalle intrigante. Dios mismo lo sepultó en 1900, un valle en la tierra de Moab, Deuteronomio 34:6. Piensa en esto, Dios personalmente sepultando a alguien es algo que no se repitió con nadie más. Y lo más curioso es que hasta hoy nadie sabe la ubicación exacta de su tumba. Pero la historia se vuelve aún más extraña. En el pequeño libro de Judas, versículo 9, hay una revelación impresionante. Una batalla sobrenatural estalló por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel y el propio Satanás se enfrentaron ferozmente por ese cadáver. ¿Por qué el diablo deseaba tanto el cuerpo de Moisés? Los estudiosos tienen teorías fascinantes. Algunos sugieren que planeaba transformar la tumba en un lugar de adoración, desviando al pueblo de Dios. Imagina, el hombre que hablaba con Dios cara a cara transformado en un ídolo. Otra teoría apunta al pecado de Moisés, cuando golpeó la roca en lugar de solo hablarle. Números 20, 11, 12. Satanás, argumentaban, probablemente alegó tener derecho sobre ese cuerpo por ese error. Miguel, sin embargo, no se intimidó. La batalla fue tan intensa que tuvo que invocar la autoridad divina diciendo que el Señor te reprenda. Judas 1:9. El resultado, el cuerpo de Moisés desapareció por completo. Dios lo escondió de tal forma que ningún arqueólogo, explorador o cazador de tesoros jamás lo ha encontrado, por mucho que lo hayan intentado. Este misterio persiste hace más de 3.400 años. Y hay una capa más de misterio. Años después, según el Nuevo Testamento, Moisés aparece vivo, conversando con Jesús en 1900, una montaña durante la transfiguración. Mateo 17, 1-3. ¿Cómo alguien que murió hace tanto tiempo pudo aparecer así? La muerte de Moisés no fue solo el fin de una era. Fue el inicio de una serie de eventos sobrenaturales que cambiarían por completo el destino de Israel. La desaparición de su cuerpo fue solo la primera señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El fin del maná, una nueva dependencia. Si la desaparición del cuerpo ya te pareció impresionante, prepárate, porque al día siguiente de la muerte de Moisés, ocurrió algo aún más impactante. El alimento que caía del cielo cada mañana, durante 40 años, simplemente dejó de caer. ¿Cómo sobreviviría Israel ahora? Si tú crees que Dios protege a sus siervos incluso después de la muerte, comenta abajo. Dios es fiel. A la mañana siguiente de la partida de Moisés, el pueblo de Israel despertó con una sorpresa inesperada. El suelo estaba limpio. Nada de maná, aquel pan que caía del cielo todos los días, sin falta, durante 40 años. Imagina la escena. Millones de personas saliendo de sus tiendas con sus canastas vacías, buscando el alimento diario que siempre había estado allí, pero encontrando solo arena y piedras. El pánico se apoderó del campamento. ¿Cómo vamos a sobrevivir ahora? Era la pregunta que se escuchaba por todos lados. Durante 40 años,
El maná fue la principal fuente de alimento de todo un pueblo. Era una sustancia blanca con sabor a miel, que aparecía como el rocío cada mañana. Éxodo 16. Nadie necesitaba sembrar, cosechar o trabajar duro. Era literalmente comida del cielo. Pero con la muerte de Moisés y la entrada en la tierra prometida, todo cambió. El maná dejó de caer exactamente cuando cruzaron el río Jordán. Josué 5:12. Era como si Dios dijera: ahora tienen tierra, ahora trabajen. La transición fue brutal. Un pueblo que nunca necesitó cultivar nada, ahora debía aprender agricultura desde cero. Los primeros meses fueron los más difíciles. El pueblo tuvo que racionar el maná que habían guardado mientras aprendían a cultivar. Muchos pasaron hambre, pero algo extraordinario sucedió cuando hicieron la primera cosecha. Descubrieron que la tierra realmente estaba bendecida. El trigo crecía más alto, las frutas eran más dulces, los olivos daban más aceite. Era como si la tierra compensara los 40 años de espera. El fin del maná marcó un cambio profundo en la relación entre Dios y su pueblo. Ya no era una relación de dependencia infantil, sino de asociación adulta. Dios daba la tierra, el pueblo la trabajaba. Dios bendecía, el pueblo administraba. Ese evento enseñó una lección valiosa. No siempre el fin de un milagro es un abandono. A veces es una señal de madurez, la nueva forma de comunicación divina. Y si eso ya te pareció impactante, prepárate, porque la muerte de Moisés cambió algo aún más fundamental: la forma en que Dios hablaba con su pueblo. Nunca más alguien volvería a conversar cara a cara con el Creador. Durante 40 años, Moisés tuvo un privilegio único en la historia. Hablaba con Dios cara a cara, como amigos. Éxodo 33:11. Cuando el pueblo tenía dudas, Moisés subía al monte y regresaba con las respuestas. Pero con la muerte de Moisés, ese canal exclusivo se cerró. Josué, el nuevo líder, no tenía el mismo tipo de acceso, y eso creó una crisis sin precedentes. Fue entonces cuando apareció un nuevo sistema de comunicación, el Urim y Tumim. Éxodo 28:30. Eran dos piedras misteriosas guardadas en el pectoral del sumo sacerdote, que funcionaban como una especie de dado divino, dando respuestas de sí o no para cuestiones específicas. Imagina el cambio, de conversaciones detalladas y directas con Dios a respuestas binarias por medio de piedras. Además, comenzaron a surgir profetas como nueva forma de comunicación divina. A diferencia de Moisés, ellos no hablaban directamente con Dios, sino que recibían visiones, sueños y mensajes que debían interpretar. Deuteronomio 18:18. Este cambio forzó al pueblo a madurar espiritualmente. Sin un intermediario constante, tuvieron que desarrollar una relación más personal con Dios. La oración individual ganó importancia, y la meditación en la ley se volvió esencial. La muerte de Moisés forzó una evolución en la fe de Israel, y el modelo de profetas, sacerdotes y escrituras sagradas que surgió influyó en toda la historia religiosa posterior. Si sientes que Dios cambia la forma de hablarte, comenta abajo: Dios habla de muchas formas. La crisis del liderazgo y la casi guerra civil. La ausencia de Moisés casi provocó algo impensable: una guerra civil entre las propias tribus de Israel. Lo que ocurrió fue tan grave que casi destruye a la nación antes incluso de que se formara oficialmente. Apenas desapareció el cuerpo de Moisés, y las tribus de Israel ya estaban al borde de matarse entre sí. Todo por culpa de un altar. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés habían recibido sus tierras en el lado este del río Jordán, bajo la condición de que ayudaran a las otras tribus a conquistar el resto de la tierra prometida. Josué 22:1-4. Promesa cumplida, batallas ganadas, esas tribus regresaron a sus tierras.
Pero entonces hicieron algo que casi provoca un baño de sangre. Construyeron un altar gigantesco en la orilla del Jordán. Josué 22:10. Las otras tribus enloquecieron. ¿Cómo que construyen un altar? Solo puede haber un altar, el del tabernáculo. Esto es traición, esto es idolatría. Josué 22:11-12. En cuestión de horas, se formó un ejército listo para masacrar a sus propios hermanos. Sin Moisés para mediar, nadie sabía cómo resolverlo. Pero entonces ocurrió algo que salvó a Israel. En lugar de atacar de inmediato, enviaron una delegación liderada por Fineas, hijo del sumo sacerdote, Josué 22:13-14. La respuesta de las tribus del este fue sorprendente. No construimos este altar para sacrificios. Es solo un memorial, un testigo. Tenemos miedo de que en el futuro sus hijos digan a los nuestros: ustedes del otro lado del río, no, pertenecen a Israel. Este altar es prueba de que somos un solo pueblo. Josué 22:21-29. La explicación tenía sentido, pero la desconfianza seguía presente. Este episodio reveló fracturas profundas en la unidad de Israel. Sin la autoridad incuestionable de Moisés, cada tribu empezó a actuar por su cuenta. La ironía es que Moisés pasó 40 años preparando al pueblo para la tierra prometida, pero no los preparó para vivir sin él. El altar de la discordia terminó recibiendo un nombre, Ed, que significa testigo, Josué 22:34. Permaneció allí por siglos, recordando a todos el día en que Israel casi se autodestruye. La transformación en nación, el legado final, y lo más impresionante aún estaba por venir, porque con todas esas crisis, con todo ese caos, Israel aún logró transformarse de un grupo de exesclavos nómadas en una nación establecida. ¿Cómo fue posible eso? Ahora llegamos al momento más extraordinario. En medio de todo ese caos causado por la muerte de Moisés, ocurrió lo inimaginable. Israel finalmente se convirtió en una nación de verdad, y fue precisamente la ausencia de Moisés lo que forzó esa transformación. Durante 40 años, Israel fue un pueblo errante. No tenía territorio ni gobierno propio, vivía en tiendas y dependía de milagros diarios. Pero todo eso cambió cuando Moisés murió. El primer gran cambio fue territorial. Sin el liderazgo centralizador de Moisés, cada tribu tuvo que asumir la responsabilidad por su propia porción de tierra. Josué dividió Canaán entre las tribus mediante sorteo. Josué 14:1-2, un método que evitó favoritismos y conflictos. De repente, personas que nunca habían tenido una casa propia se convirtieron en propietarias de tierras. Pero el cambio más profundo fue político. Las leyes que Moisés recibió en el Sinaí dejaron de ser solo mandamientos religiosos y se convirtieron en la constitución de una nación. Sin Moisés para interpretar cada caso, el pueblo necesitó crear un sistema judicial. Deuteronomio 16:18. Surgieron jueces locales y para casos más complejos había tribunales regionales. Era el inicio de un sistema legal estructurado. Económicamente, en el desierto todo se compartía. Ahora, con tierras propias, surgieron la propiedad privada, el comercio y los mercados. Israel entró en la economía del antiguo Oriente Medio. Culturalmente, convivieron con cananeos, fenicios y filisteos, aprendiendo nuevas tecnologías. Militarmente, dejaron de ser una horda desorganizada y se convirtieron en una confederación de tribus con milicias propias, el embrión del futuro ejército de Israel. Lo más fascinante es que toda esta transformación ocurrió porque Moisés ya no estaba. Su ausencia obligó al pueblo a madurar, a tomar decisiones, a organizarse. Fue como un hijo que solo aprende a caminar cuando sus padres le sueltan la mano. La ironía es que Moisés pasó toda su vida tratando de crear una nación, pero fue su muerte la que finalmente permitió que eso sucediera.
A veces, el mayor legado de un líder es saber cuándo partir, permitiendo que otros crezcan. Ahora que viste cómo la muerte de Moisés cambió completamente la historia de Israel, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias bíblicas fascinantes y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Hay muchas más historias impresionantes esperándote.